Bien, último bloque de Zona Política. Estamos aquí con Jorge Vassallo, nos visita Vitín Baronetto. ¿Cómo anda, Jorge? Muy bien, Cristian, un gusto saludarlos, muy buenas noches a todos. Tengo muchas ganas de escuchar el testimonio de hoy. La verdad que sé que cuánto ha luchado Vitín por esto y me parece que es interesante que nuestros telespectadores estén un ratito más aquí con nosotros para escuchar esta historia que tiene como protagonista un personaje tan importante para nuestra historia. A un cordobés, porque Enrique Angelelli es cordobés, fue cordobés y lo va a seguir siendo, más allá de que lo más importante lo hizo en La Rioja. El pasado viernes, en la capital riojana, me atrevo a decir de la gran cantidad de juicios al terrorismo de Estado que ya se han realizado en nuestro país, ha terminado uno de esos actos de reparación histórica tal vez más importantes. Porque el 4 de agosto del año 76, la noticia que la dictadura difundió era que en un accidente había muerto el obispo de La Rioja. Claro que con el paso del tiempo las presunciones se fueron incrementando, las sospechas eran de que no se trataba de un accidente cualquiera, de que había sido un hecho provocado y en definitiva lo querían matar a Enrique Angelelli. Por eso fue condenado el asesino de Luciano Benjamín Menéndez, que ya suma 9 o 10 perpetuas. No debe haber en el planeta otro ser humano con tantas perpetuas encima. Y también Luis Estrella, el ex vicecomodoro. Había otros que estaban involucrados como Videla Arguindegui. Lamentablemente el paso del tiempo, la obediencia debida, el indulto, le jugó a favor de ellos y no pudieron, como correspondía, estar sentados en el banquillo de los acusados. Pero los invito a revivir este momento histórico, el viernes, cuando el presidente del tribunal, el doctor Quiroga Uriburu, leía el fallo. Puesta a los imputados Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella, y en consecuencia ordenar el inmediato traslado y alojamiento de los mismos en el establecimiento carcelario de la localidad de Bower, dependiente del Servicio Penitenciario de la prisión preventiva impuesta. El juicio ha concluido. Buenas tardes para todos. Es la oportunidad de encontrarnos en toda su dimensión con la tragedia del Estado que se hacía terrorista y fundamentalmente de descubrir con toda la nitidez, con toda la amplitud, la figura, la trayectoria, el amor de ese gran pastor que fue Enrique Angelelli. Descubrí sobre todo el amor al concilio, el amor a la iglesia que tenía, porque guardaba hasta los boletos de subte de Roma de cuando estuvo en el concilio. Todo eso lo conservaba, revuelto con las medias, con las camisas limpias, con lo que fuera, con los anteojos rotos. Tenía un rosario colgado de su cabecera en la cama, pero muchísimos rosarios rotos por toda la pieza. Y es que se ve que se dormía rezando rosarios y se le rompían. Le prometí a mis abuelos llegar a esto, por ellos y por mí. Y lo conseguimos. Lo conseguimos gracias a mucha gente, no es únicamente mi lucha, sino a mucha gente que se sumó. A Vitín Baronetto, que es como un hermano para mí, que no me dejó sola un momento. Y bueno, vamos caminando, estoy feliz. Baronetto, buenas noches, gracias por estar aquí. A modo de reconocimiento, la sobrina de Enrique Angelelli. Momento de mucho amor, de mucho afecto. Un momento muy especial, se van a cumplir el 4 de agosto próximo 38 años del crimen de Angelelli. Yo la verdad que, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Es este cura que decía que había que tener un oído en el Evangelio, pero el otro en el pueblo. Vitín, vos fuiste seminarista, vos los conociste, Angelelli, a prima testa. Vos conocés la década del 60, la década del 70. ¿Cómo era Enrique Angelelli y cómo pensaba y cómo se fueron dando los hechos para que Angelelli se convirtiera en lo que se convirtió finalmente? Angelelli, cuando fue nombrado obispo auxiliar de Córdoba en el 61, ya mostró una imagen episcopal distinta. En realidad, él ya traía, o yo diría que desde su misma familia, que es una familia de quinteros, medieros, digamos así,
o sea, era de una extracción social más bien baja. Él conocía la pobreza. Conocía la pobreza, un hijo de inmigrantes pobres, que se radicaron en las afueras de la ciudad y que tenían quintas alquiladas. A los 15 años entró al seminario, pero lo más importante es que cuando él se ordena de cura, viene a Córdoba de nuevo, porque se ordenó en Roma en el 49, se especializó en Derecho Canónico, y en el 51, cuando viene a Córdoba, es capellán de clínica, es vicario cooperador en Alto Alberdi, y visita las villas miserias de esa zona. Es decir, su predilección por los pobres está desde el principio, y a poco de eso ya es nombrado asesor de la Juventud Obrera Católica. Es decir, que su predilección por los pobres es desde su mismo origen de cura, a diferencia de otros que se convierten, digamos así, después, como el caso del arzobispo Romero, que venía del conservadurismo, y la situación social los conmueve y se convierte hasta que los matan también. Vitín, a finales de la década del 60, se tiene que ir a La Rioja. En una diócesis como allá cerca de la cordillera, no había mucho para hacer. En realidad fue como mandarlo al ostracismo, claro. porque en el 64 ya se había producido un conflicto interno dentro de la iglesia, en el 65 viene Prima Testa que lo rehabilita de algún modo, pero en la primera oportunidad que hay, cuando queda vacante la diócesis de La Rioja, lo mandan para allá, pensando en que mandándolo para allá lo ocultaban y lo callaban para siempre. Se equivocaron. Se equivocaron muchísimo porque fiel a su propia vocación, a su fidelidad al Evangelio y al pueblo, como él adoptó esto que vos mencionabas al principio, él empezó a recorrer. Lo primero que hizo con la estanciera que le regalaron los curas de Córdoba fue recorrer todos los pueblos de La Rioja. Y allí él vio, no es que le contaron que en La Rioja había muchos pobres, ¿no? Es verdad que quien iba a ser gobernador en el año 73, un tal Carlos Saúl Menem, en algún momento estuvo cerca de Angelelli. Sí, hay como dos facetas. Una es la que Angelelli le recrimina en la intimidad a Menem por la usura. Ajá. Porque Menem tenía un estudio jurídico donde supuestamente había algunos manejos de esto, y Angelelli denunciaba públicamente el tema de la usura como la trata de blanca en el casino de allí, ¿no? Sí. Y cuando empieza la campaña, había ya la diócesis impulsado el movimiento diocesano rural, a través de la cual fomentaba las cooperativas. Las cooperativas era disputarles, digamos, la tierra a los terratenientes, y eso le generó la oposición en Anillaco particularmente del hermanastro de Menem, Amado Menem, y de los otros. Sin embargo, ahí el candidato Menem dice la tierra para quien la trabaja. Sin embargo, cuando gana el 73, van a la legislatura, la gente le reclama lo que él había prometido en la campaña electoral, y Carlos Menem dice, bueno, no es un problema mío, es un problema... O sea que mucho tiempo antes de ser presidente, ya Carlos Menem a Angelelli le había dicho una cosa y después terminó haciendo toda otra. Vitín, yo quiero que mostremos estos documentos, estos papeles, que son muy importantes, porque estos papeles los mandó desde Vaticano el Papa Francisco. Esto estuvo archivado en el Vaticano durante muchos años. Este es el último grito de socorro, es el último pedido de auxilio de Angelelli antes de su asesinato, porque Angelelli les venía avisando a Prima Testa, a Pio Laghi, a Saspe, algo está pasando, ya habían matado a los curas de Chamical, a Longueville y de Dios Murias, y le tocaba a él, y él sabía que lo querían matar. Sí, sí. Bueno, esta es la primera carta que me he leído, casi todas las cartas, y las he buscado. Esta es la primera carta en donde Angelelli pone que es amenazado de muerte otra vez, ¿no? Él ya había sido amenazado antes, ya había salido en los medios que las 3A, qué sé yo, pero la primera vez, esta carta es del 5 de julio. El 18 le secuestran y matan los curas, el 25 lo matan a Wenceslao,
Y él hace ahí toda esta investigación, que es el otro papel que manda el Papa Francisco, que es el relato que él hace, de la investigación que él hace sobre la muerte de los curas, y la Nunciatura no lo mandó a Roma. Esto está en Roma porque después de cada 25 años los documentos de la Nunciatura pasan a Roma. A ver, Vitín, para que la gente lo entienda de manera muy simple, la jerarquía de la Iglesia Católica y el nuncio apostólico en ese momento Pío Laggi. cajonearon este pedido de auxilio. Sí, Así sí. de simple, Sí, lo cajonearon. sí, sí. Vitín, lo último, el fallo se leyó el viernes en La Rioja. Hasta el momento, ¿vos escuchaste a la jerarquía de la Iglesia Católica Argentina, al presidente del episcopado, a alguien decir estamos contentos, estamos satisfechos por este fallo? Lamentablemente no. Yo sé que la conformación del episcopado es bastante disímil, pero de todas maneras hay un mensaje muy claro del Papa. Al enviar esto, se está diciendo no solo que hay que colaborar con este juicio, que tendrían que haber colaborado con este juicio, Cosa que no hicieron. sino que tienen que colaborar con todos los juicios, porque todos los familiares de desaparecidos o las abuelas que buscan a los chicos han hecho gestiones ante los obispados en distintos lugares. El Papa les está indicando con este gesto que los archivos hay que ponerlos, los archivos de la Iglesia deben estar puestos a disposición también de la justicia. Vitín, yo te agradezco enormemente y me permito en nombre de los cordobeses agradecerte porque el juicio por el crimen de Angelelli no hubiera sido posible si vos no hubieras hecho todo lo que hiciste. Bueno, hay muchos otros también Sí, que claro, han hecho, pero sí. vos sabés que No soy. jugaste un papel fundamental. Cristian, yo simplemente quiero recordarlo, Angelelli dijo tantas cosas, pero algo que es muy claro, cuando un pobre cae, es Cristo crucificado. Cuando un pobre se levanta, es Cristo resucitado. Bueno, lindo, despedirnos con las palabras del pelado Angelelli. Muchas gracias a Jorge por traerlo a Vitín. Me parece que era absolutamente oportuno que hoy pudiésemos hablar en este último bloque de este tema y de lo que ocurrió finalmente el viernes. Nos vamos, se quedan ustedes ahora con Más Vale Tarde, con la conducción de Max de Lupi. Después llega Crónica de Medianoche con Tomás Méndez. Nosotros volvemos el lunes que viene a las 10:30 de la noche para seguir hablando de política con más Zona Política. Muchas gracias, que pasen bien, buenas noches.